esta serie de conferencias que nosotros preparamos con mucho agrado por ustedes lleva la función de informar para que ustedes puedan tomar decisiones bien fundamentadas y siempre estamos buscando ponentes de primer orden, personas que estén muy involucradas con los temas que traemos. Y bueno, es un gusto para mí recibir una vez más al contador y máster en impuestos Ramón Ortega Díaz. Él es una persona muy conocida en toda su área de influencia, ya que, bueno, sus credenciales de plano completa las puse en nuestra página web porque son muchísimas. Solo les diré que él tiene un despacho muy exitoso, que es miembro de asociaciones muy importantes, además de ser conferencista, escribe en diversas revistas, es líder de opinión en radio, en la versión impresa, en redes sociales, y bueno, recientemente recibió una mención como uno de los mejores fiscalistas de México. Así que les invito a que aprovechen los que tengan dudas, ya casi todos ubicaron el chat, ya algunos me están escribiendo. Yo voy a estar atendiendo las preguntas a lo largo de la sesión del contador. Pueden ustedes hacer preguntas, también él nos va a compartir sus datos de contacto. Y bueno, él nos va a traer un tema de mucha actualidad, que es la presentación de las declaraciones prellenadas y lo más relevante del CFDI 4.0, justamente. Él nos va a traer estos temas. Posterior a ello, yo les voy a hablar de cómo estar preparados para poder implementar lo nuevo que viene del CFDI 4.0, de las cancelaciones, cuáles son las versiones que están vigentes, qué tenemos que hacer para prepararnos hoy por hoy. Seguramente nos va a mencionar el periodo de convivencia en el que estamos ahorita. Sin embargo, no deberíamos de dejar las cosas para el último porque algo puede salir mal. ¿Qué puede salir mal? Que a lo mejor yo tenga versiones muy antiguas de mi sistema operativo, a lo mejor tengo Windows 7, tengo Windows 8, y eso puede llegar a entorpecer mi proceso de migración al CFDI 4.0. Y sabemos que toda la mecánica administrativa de la empresa se detiene, incluso la empresa misma, si no podemos facturar. Así que los invito a que también permanezcan para escuchar esta otra información que les voy a compartir. Y sin más, le doy la bienvenida al contador Ramón para que comparta su material. Bienvenido, es un gusto que estés con nosotros de nuevo. Gracias por estar aquí y el foro es tuyo. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Tenemos muchos pendientes. Es que voy a empezar por platicar, independientemente que lo vamos a ver, las declaraciones prellenadas, ahorita con los cambios que se han dado, no tienen los datos al día de hoy, podríamos decir al 100%. Entonces, en algunos casos, con todo este asunto del CFDI, que es con lo primero que vamos a platicar, pero quería comentarles qué es lo que está sucediendo en la práctica con estas declaraciones prellenadas, pues no se están cargando correctamente. Entonces vamos a hacer unas recomendaciones para ello, inclusive se le ha solicitado de manera económica a la autoridad si podría haber una ampliación. No ha habido respuesta. Hoy, día 16, pues mañana se vencería el plazo, pero no concuerdan. Entonces, ¿qué situaciones están dando al día de hoy? Sobre todo en el caso de personas morales, el de régimen general, no carga el IVA ni las retenciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver, ahí les voy a poner una lámina con el link. No voy a adelantarme, pero yo quería iniciar la plática con eso porque es lo que estamos viendo al día de hoy, aquí con ¿qué va a pasar? Vamos a tener que presentar en dos lados, el de retenciones
y demás, parte de lo que es para el de pagos de renta y para lo que es el IVA y retenciones en otro. Entonces vamos a tener dos declaraciones, dos plataformas, por así decirlo, ¿no? Esto debería suceder. De igual manera, ¿qué es lo que estamos viendo? Los que se pasaron a Reciclo, digo, eso es para personas morales, ¿no? Los que se pasaron a Reciclo, no les aparece en algunos casos renta o las retenciones son incorrectas. Y de manera indistinta, si es persona moral, persona física o Reciclo, no cargan los FDIs de ingresos y no cuadra con el acreditable del IVA. ¿Qué está sucediendo eso? Por varios factores. Uno, los FDIs, por ejemplo, del último día de enero, el PAC luego los lleva a lo que es la base de datos en febrero. Entonces tú dirás, oye, ¿por qué no me aparece si es del mes de enero? Pues es porque en la base de datos de ese timbrado, que no debería de pasar, porque nada más es una situación de conexión de lo que es de la plataforma, pues no jala. Entonces, como no se presenta dentro del mes, pues no aparece el dato correspondiente. De igual manera, los IVAs, te aparece el dato del IVA, pero, por ejemplo, no cuadra, que es lo que hemos detectado, con restarle las famosas descuentos. Entonces, en la regla miscelánea menciona que los descuentos, bonificaciones y demás, al de reciclo será hasta el anual, ¿sí? Pero el descuento, por ejemplo, por pronto pago o demás, o que se emiten con CFI de ingresos, eh, no jala para renta, pero sí jala para IVA. Entonces, cuando tú ves el IVA que se va a tomar de referencia, pues no cuadra. De igual manera, los FDIs, si emitiste PUE, bueno, esa es de ley, pero si tú emitiste PUE, pero no la cobraste, pues el sistema te lo toma. Si emitiste PPD, no está cargando los complementos de pago. Entonces, oye, a ver, dice tiempo. Si es PUE, está cobrada durante esta, creo que sin duda, ¿no? Por eso decimos que sea como tal, sobre todo cuando es de flujo de renta. Recuerden que para ICR, al momento en que se expida, aunque no se cobre, acumula, se fuera título 2. Pero para las de flujo, hasta que se cobra. Entonces, si tú le emites como PUE, la autoridad obviamente va a asumir que lo cobras. Ahora bien, esa es de cajón, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo emito un PPD, pero tengo que generar los complementos de pago. Bueno, esos complementos de pago no están cargando. No están cargando. Entonces, pues no cuadra. O, por ejemplo, que ya es operacional, pero pues, el sistema no lo jala, ¿no? Por ejemplo, que son ingresos de diciembre, pero yo los facturé en enero. Entonces yo los tomo para diciembre, pero me aparecen en enero, que están timbrados. O que son de enero, que están timbrados en febrero, ¿sí? Entonces, el cruce de esos FDIs, pues no están siendo exactos por alguna situación operacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primera instancia, modificar lo que es la base, la parte de los datos, por ejemplo, en otros ingresos, para ajustarlo. Lamentablemente esto no debiera ser así, ¿sí? O en algunos casos, por ejemplo, ahorita que tenemos de retenciones, dice Ramón, es que de arrendamiento. Precisamente ahorita en la mañana estábamos en la oficina
no jalaba el internet. Le dije a la ingeniera que me iba para la casa, estoy desde aquí de la casa, rápidamente, ya sabes, con todo esto, pues, este, el de el reciclo se cambia, pero le aparece con la retención del 10. Entonces le dije, no, 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 no. Eso se tuvo que haber refacturado. Fundamento de la refacturación, no hay. No hay. Sí. Recuerden que la única regla que se mencionaba, que se menciona, es aquellos que los emigraron del 1 al 6 de enero de manera automática, que debían de checar y refacturar al día 15 de enero. Nada más. Entonces, por eso todo el mundo empezó a refacturar, ¿sí? Porque cuando llegue la declaraciones prellenadas, no va a jalar, pero era una situación de llenado del sistema, ¿no? O sea, eh, yo entiendo que a lo mejor dirán, no me cuadra, ¿dónde lo meto? Amor, ¿con qué se come? La verdad, todos estamos igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya les comenté el de Persona Morales, que es el error ahorita general. Bueno, no el error, es la base de datos que está jalando, por eso hay que tener con mucho cuidado y verificar los cruces. Al final del día, pues es la información que con lo que cuenta el SAT, ¿no? Entonces, en dos situaciones, como tal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos recomendando? Hacer aclaraciones. Miren, eh, al día de hoy hay varios contribuyentes que, por ejemplo, no tampoco van los anticipos, eh, no le, no le concuerdan los famosos eh, el anticipo. Entonces unos les dobletea, entonces hay que adecuarlo dentro de la plataforma. ¿Qué es recomendable? Una aclaración, ¿sí? Para que cuando menos quede la evidencia de que pues, obviamente pues, el sistema no cuadra a lo mejor con la operación real que se está llevando a cabo, ¿no? La otra, que es la primera recomendación que les hacemos, es verificar obligaciones y la constancia de situación fiscal. Si el de obligaciones que cuenta el contribuyente no aparece, es muy probable que en el llenado de las declaraciones, obviamente no les va a aparecer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita tuvimos los primeros casos que no les aparecía renta. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Irnos al de otros, porque la obligación de renta no aparece. Entonces, oye, ¿dónde está? Vamos al de otros. Ahí aparece. Pues ahí ponlo. Entonces, oye, debería aparecer la de renta. Sí, debería de aparecer en renta. Oye, entonces vamos al de otros para pagar el de renta. Ni modo, el sistema así deja, pero es una situación desde obligaciones. O sea, el sistema lo que hace es jalar la obligación que tú tienes con la de los FDIs para el prellenar. Tenemos casos ahorita que se mandaron aclaraciones para el de obligaciones. Y entonces, Ramón, ¿qué hacemos? Porque si nos adecuan el sistema, estamos con la velita, aquí tenemos la velita, ¿sí? No es un cirio pascual, pero tenemos la velita, para que esto se amplíe, ¿no? Realmente, siempre entendemos cuando es primera vez una situación de ajustes. Pero aquí la recomendación que les dejamos es dejar la evidencia en papeles de trabajo para que al final del día se cumpla con la obligación, ¿no? Y también de ajustar los FDIs, que lamentablemente para querer ajustar con información cuenta el SAT, como el caso que les dije ahorita hoy en la mañana, pues dije, ¿sabes qué? Es que esto se debió haber refacturado al final del día. Porque ¿cómo voy a acreditar yo algo en la retención que no corresponde realmente a la actividad? O sea, realmente es del 1.25 para, como tal, ¿no? Aquí tenemos unos casos.
En mi caso, soy persona física, mantenero 22, facturé en el régimen de servicios profesionales, en el cual llevo tributando. A principios de febrero realicé el aviso de actualización de actividades y me cambió a reciclo con fecha de movimiento 1 de enero. Mi pregunta es si debo cancelar las facturas de enero o cuál sería su recomendación. Es la que estamos platicando precisamente. Lamentablemente, no hay una regla que te diga al respecto, sino cuando haces el llenado, no jala. Y es una de las situaciones de cuando se migró con la de la opción de que en cualquier momento o por el cambio de régimen, dice, bueno, y la facturación. No hay regla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lamentablemente lo que estamos recomendando para que jale? Pues, por ejemplo, el caso que estábamos platicando ahorita de la mañana. Por ejemplo, si dio un servicio a una persona moral, que era el caso, por ejemplo, el tuyo es de servicios profesionales, es honorarios, pues no vas a, pues decir, los FDIs no va a jalar del régimen con la retención que te corresponde. Me preocuparía si hubieras dado servicios a personas morales por el aspecto de la retención, tanto el de arrendamiento como el de honorarios. Sí, si fuera actividad empresarial, pues es que no tuvo retención. Entonces, ¿qué hay que hacer? La refacturación, lamentablemente. Pero repito, no hay un fundamento, simplemente es que el sistema pues no va a concordar. ¿Qué va a pasar si yo lo presento, por ejemplo, en el de general, en lugar del reciclo? Pues estamos también al pendiente porque en teoría sería un requerimiento o un incumplimiento de obligaciones al régimen en el que te encuentras, ¿sí? Entonces es como el caso ahorita de tenemos casos que llegaron que estaban en RIF y ya el sistema los sacó y los mandó a general, ¿sí? Y entonces tenemos casos desde el bimestre anterior, ya tenemos los primeros casos. Entonces, ya les solicitaron y ya va la multa por incumplimiento cuando el sistema mismo los quitó. Entonces, oye, espérate, Ramón, ¿cómo me van a multar cuando la autoridad es la que me está haciendo el cambio? Pues sí, pues, ¿qué pasa? El mismo sistema jala de manera automática. Entonces, no, espérate, Ramón, la autoridad me cambió al general. Okay. En ese caso, uno rebasó los 2 millones y otro lo cambió a reciclo. Entonces, ya tenemos los casos. Entonces, mira, hay que presentar un escrito para decirle los antecedentes para que no proceda la multa. Y si no, hacer la solicitud para la autoridad por la que no proceda la multa. Pero sí, lamentablemente es refacturar, lamentablemente, para poderlo hacer. Esa es lamentablemente, repito, para que el sistema lo cuadre, ¿no? Y se escucha feo, pero es como lo estamos viendo al día de hoy, ¿no? Dice Silvia, en nuestro caso tenemos diferencia en tipo de cambio. Ah, mira, a ver, el de facturación tuvo error, precisamente ayer lo estábamos platicando, y decía, no, es que no debería de haber. Y dice, sí, Ramón, no hay. Dice, el de facturación tuvo error y no corresponde al final del día. Ah, y otra es que no permite descontar. Es lo que estamos platicando ahorita, Silvia. No descuenta las notas de crédito y también tiene un error con los anticipos. ¿Cómo podría resolver esto? Ajustando lo que estamos platicando, ¿no? Lamentablemente es una de las. Ahorita a los síndicos le estamos solicitando que envíen información al SAT para que se retroalimente el área de central. Es la vía por la que estamos tratando de solucionar esto y por eso, de manera económica, estamos pidiendo ampliación. No hay nada de solicitud formal al día, es una situación económica, pero ahí está, Silvia, lo que estamos platicando, ¿no? No permite descontar las notas de crédito. Ahora resulta que las notas de crédito van hasta la mal, ¿sí? Y para el reciclo, así menciona la regla para los egresos, que en este caso son las notas de crédito, pero no para los demás no.
por ejemplo, los descuentos por pronto pago y demás, pero el sistema no está dejando, sí. Así como tú lo estás poniendo, es una realidad, por eso decimos hay que moverle al de ingresos, otros ingresos, y tratar de cuadrarlo para que se envíe, ¿no? Y repito, dejarlo al papel de trabajo. Por ejemplo, un mal consejo, ahorita que estamos esperando, es ocupar el horóscopo fiscal. Esperando mañana, con el encendido de la vela, este, que hubiera alguna luz al respecto, ¿no? Pero sí, Silvia, tocaste el tema del que no cuadra, casualmente el que estábamos diciendo, ¿no? Dentro de este orden yo también tengo diferencias por tipo de cambio. Esta diferencia la agregué en ingreso posicional. Es uno de los puntos que estamos viendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Como el sistema se adecuó, por ejemplo, en el reciclo no hay fluctuación y ajuste anual por inflación, es el del día, ¿sí? Eh, pero por los demás, al parecer, el sistema jaló que fuera para todos. Entonces, Silvia y BDO 012 es uno de los puntos que estamos ahorita platicando, el por qué no se da con el de tipo de cambio. Creo que ni lo habían visualizado o hay algo que haya que ajustar o timbrar, porque inclusive los bancos por las comisiones y demás, aumento de timbrar, también están generando ahí también unas diferencias del cierre de mes. Entonces, es uno de los puntos que traemos. Lamentablemente, el del tipo de cambio, precisamente ayer lo estábamos platicando. Ahorita es uno de los que traemos ahí pendiente y lo vamos a enviar vía síndicos. Entonces, yo le voy a enviar a ingeniera Marisela, le voy a enviar un correo para que ahí llegue la información del síndico. Nosotros en el colegio tenemos, ¿qué es un síndico? El síndico podemos ser representante ante el SAT de los contribuyentes, sobre todo que son sectores como organizaciones, ¿no? Colegios, confederaciones patronales, organismos que agrupan asociados, etcétera, ¿no? Entonces, es como ahorita lo estamos canalizando para que la misma autoridad en su área vea lo que hay que ajustar. O cuando menos ahora, como sale ya en el Twitter del SAT, ¿no? Sí, nada más ponle el nombre sin la denominación del régimen de capital, ¿no? Que salió en un tweet, ¿no? O en preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, sí, Silvia y B012, les vamos a mandar ahí el correo y para que cuadre el tipo de cambio. La recomendación es que ocupen el horóscopo fiscal. El horóscopo fiscal, y ahorita sigo con las preguntas, es una facilidad que viene en los decretos de beneficios fiscales que todavía no se derogan, por los cuales yo tengo días adicionales para poderlos presentar. Estos días adicionales es considerando el sexto dígito numérico de la clave del RFC, el sexto. Y aquí nos dan unos días hábiles adicionales, ¿no? Como cae mañana el 17, por ejemplo, yo tranquilamente, el día lunes, por ejemplo, que son días hábiles, podría acogerme. Y digo, los que vayan dando más, de acuerdo a su último dígito numérico, podría adecuarse 5 días hábiles todavía más, ¿no? Entonces, en la oficina, lo que estamos haciendo es ver el vaciado, no vamos a mandar nada. Estamos viendo el vaciado para cuadrar o ajustar, ¿no? Entonces, si podemos ajustar en la medida, refacturar, meter un ajuste ahí en algún rubro que concuerde, para ponerlo en borrador y decirle al cliente, mira, hay una situación de sistema, es lo que vamos a hacer para presentarlo. Y ya para que fluya, que camine, ¿no? Porque también pues, el cumplimiento no queremos hacernos acreedor a la multa. Ramón, ¿esto aplica para todos? Sí, para todos. Aquí, por ejemplo, una duda que estamos platicando
es que para el reciclo dice que son pagos mensuales, no son pagos provisionales ni pagos definitivos. Pero como en esa época no existía, pues estamos hablando del decreto 2013, pues estamos diciendo pues, es que no lo señala o lo limita, porque aquí están de los limitantes. Si no aplica a tales, ¿sí? A estos. Pero, pues es una recomendación que estamos haciendo ocupar el horóscopo fiscal, que son los días adicionales, para poder presentar sin caer en cumplimiento de lo que es el pago de impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que ir ajustando lamentablemente la información, en algunos casos refacturar, porque si no va a concordar, y si no concuerda, por ejemplo, el dado caso que a mí me preocupa mucho es el de las retenciones, pues ahí se podría aperturar algo, ¿no? O probablemente un requerimiento o una invitación, o que simplemente no hace match los famosos correos donde no cuadran los FDIs manifestados con lo declarado. Si tú estás viendo que la misma información no concuerda, por eso decimos, tenemos que ver el campo para poderlo presentar y guardar el papel de trabajo. Eh, Llegué un poco tarde, pero nosotros tenemos un caso similar a las notas de crédito. En este caso nos están considerando, sí, es lo que estamos platicando, Samuel, no jala, no jalan las notas de crédito, los FDIs de egreso. Entonces vimos que hay que ajustarlo. Y lo que son las famosas aquí devoluciones, ¿no? En IVA, si quieres ir a verlo, en IVA sí están jalando, pero no en renta. Ahí también tenemos una plática. En estricto, las devoluciones, descuentos y rebajas van hasta la declaración anual, de acuerdo al 25 de renta. Entonces, ¿qué hacemos? Netear los ingresos. Entonces, yo pienso que la autoridad se está yendo, ¿sí? Para ello. Ahora, Ramón, ya eso lo platicamos desde enero, ¿eh? Oye, pero soy flujo. El de flujo no señala. Y inclusive en la regla miscelánea menciona que las devoluciones de descuentos que son notas de crédito, esas se aplicarán hasta el anual. Entonces dijimos, no, espérate. Si yo cobro el flujo, el neto, el flujo con las notas, pues tiene que ir de la mano. Pero a ver si tengo la regla, pero eso es para el reciclo. A ver dónde estará. Esa, ¿cómo la platicamos? Aquí no la tengo la regla. A ver, déjenme ver si aquí la puedo rescatar. Le reciclo, 313, apartado 313, vamos para acá. 313. Y es uno de los puntos también que se le dijo a la autoridad, pero pensando como hace la autoridad, pues no tomará en cuenta tales porque se supone que los devoluciones, descuentos y rebajas van hasta la declaración, ¿no? Por eso lo hace la aclaración en el reciclo. Y a ver, de personas físicas relevadas, cosa que no hace en las de título 2 y debería de cuadrar con las de título 4, que son personas físicas. Pues decimos, oye, soy de flujo, pues sí se debería de dejar. Detención y se le pueden tributar. Pagos mensuales de régimen de checas está rellenada con los FDIs. Contribuyentes que pueden tributar, pago de impuestos de los contribuyentes que no podrán tributar en el RIF. Aquí está. Regla 3, 13, 13. Hasta parece que es de mala suerte, ¿no? Ojo, nada más lo dice para el reciclo, ¿sí? Para personas físicas, en mi opinión, no debería de aplicar porque es en base a lo efectivamente cobrado. Y para personas morales, pues los requisitos del 27 en base al 25, las devoluciones, descuentos y rebajas se aplican hasta el anual. Pero como normalmente orientábamos, nosotros que siempre en auditoría le hacíamos las observaciones, pues al parecer el sistema lo está haciendo.
Aquí está regla 3.13.3. Reciclo. Para el efecto de las devoluciones, descuentos o bonificaciones podrá ser disminuido en la declaración anual. Entonces, es también una situación de que el sistema no está dejando, porque en teoría no se deben de restar tales. Sí, en teoría. Ramón, entonces tengo que pagar por el ingreso bruto. La respuesta es sí. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo porque son netos. Bueno, y por ejemplo, hay que te cae el 25 con requisitos de 27. Y por ejemplo, una persona moral que va en pagos provisionales, pues no tiene deducciones si no está en el anual. ¿Sí? De entrada. Si es física, flujo, sí debería, pero no jala. Por eso digo, es una situación de sistema que hay que hacer, ajustar dentro de ese de declaraciones. Si no, en la nueva plataforma para poderlo jalar con los datos prellenados. Y si soy reciclo, de entrada persona física, la respuesta es no. La regla aquí es muy clara, ¿sí? 3.13.3. Estas podrán, o sea, si quieres, hasta el anual. Y es uno, repito, es uno de los puntos que comentábamos desde que se dio la publicación. Esto yo no estoy de acuerdo, porque si es una situación de flujo y yo voy a pagar sobre lo efectivamente cobrado, pues yo debería de poder restar pues tales situaciones, ¿no? Entonces, ese es el fundamento. El de reciclos físicas, lamentablemente, para el de físicas que no son reciclo, no debería de suceder eso, pero es una situación de sistema. Y el de persona moral, o abro el debate, porque siempre en las auditorías lo hemos observado, oye, las deducciones se bajan hasta la mano. Es que es una deducción, sí, pero es hasta la mano. Pagos provisionales es el bruto. Ramón, voy a pagar sobre de algo que me he cobrado y al final del anual, pues lo voy a ajustar. La respuesta es sí. Sí, así es. Sí. Entonces, digo, lamentablemente esto está sucediendo. Y por eso estamos al día de hoy. Digo, yo quería iniciar esto, iba a ser la plática al último, pero creo que ya nos llevamos toda la hora. Pero sí, sí, ya les dije el fundamento y el porqué, ¿no? No, no pasa nada, Ramón. Lo que consideres necesario, adelante. Tenemos Ok. otra pregunta por acá. Sí, la estoy leyendo. Silvia, por error no timbró recibos de asimilados a salarios hasta mediados de febrero. El formato de pago no lo considera y lo agregamos como concepto de registros contables. En automático envía un mensaje informativo donde invita a corregir timbrados y contabilidad. De esta manera sí podemos declararlo pagado, pero en el caso de fraude quizá tengamos que pagar nuevamente la diferencia ahora a nuestro cargo. Yo no he entendido ese caso, Silvia, pero a ver, no timbró los recibos asimilados a salarios. Me imagino que estás hablando los de enero, porque no lo consideras que dice a mediados de febrero. Se supone que para eso el periodo de pago tiene que amarrar independientemente del timbrado, que es lo que sucede con anual, ok, es correcto. Entonces, sí lo pusiste con periodo de pago, de enero. ¿Sí? Ok, dice, es correcto, perfecto. Entonces dice, el formato de pago no lo considera. También habrá que hacer un ajuste ahí. Y entonces lo agregamos con concepto de registros contables, en automático manda un enlace. Sí, solo que no lo jala la plataforma del SAT. Ok. Eh, igual la recomendación que le hacemos, papel de trabajo, ¿no? Ahí, eso no lo había visto. Tomo nota, porque entonces es igual, es como el caso de los CFDIs PPD que no jala los complementos de pago, ¿sí? Aunque son ya del mes que corresponde, no los jala porque aparecen facturados al siguiente mes. Entonces, por eso digo que la autoridad debería de dar un plazo para corregirlo. Ahora, si no lo da, sí, yo por eso, repito, yo le estoy dando la orden digo, en mi oficina, ¿no? Yo no voy a decir, Ramón dijo que no se mandara nada. Esperar al día de mañana y si no tenemos el horóscopo fiscal, unos días adicionales, total. El viernes es un día hábil, luego el de pagos,
que no hay día siguiente hábil, para el pago no aplica. El 1, viernes, luego hasta ese lunes, el día 2, entonces ya el lunes como que a correr, ¿no? Sí, solo que no jala la plataforma del SAT. Ah, ok, mira, de nómina no había visto ni asimilados. Oye, ¿qué pasará? Bueno, ahorita se vino a la mente, que creo que no tiene nada que ver, con los que están timbrando ahorita para el 28. No les vaya a salir en la de febrero, cuando es el periodo de pago del 21. No va a pasar eso, ¿eh? Digo, si no se corrige, de tener esta situación, ¿eh? Sí, es cierto. Fíjate, no lo había visto y podría pasar eso, ¿eh? Los que están retimbrando bueno, timbrando los del año anterior, que tienen la regla de hasta el 28, ¿no? Digo, se supone que es con error, pero pues ya sabes que los que no timbraron nómina ahí lo andan, el cierre de sueldos, ¿no? Para poder los sueldos y salarios, para el ajuste de sueldos que hay que tenerlo, ¿no? Ok, es correcto. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, aquí le dio una salida a Silvia y se lo puso en registros contables, pues digo, ahí vamos en otros ingresos, el del IVA acreditable, los trasladados, ¿no? Que unos sí jalan las notas de crédito, otros no lo jalan. Por ejemplo, el IVA, pues es correcto, porque es en base a flujo. Entonces, Ramón, ¿cómo que para IVA sí, para renta no? Es por eso. Porque, repito, en personas morales no debería de pasar, pero en la práctica decían, pon el neto, y ahí poníamos el neto. Para el IVA flujo, pues no, porque efectivamente lo cobramos, al parecer el sistema es lo que está haciendo, por eso no hace match la base. ¿Sí? Entonces, Ramón, no me cuadra la base, y bueno, pues hay que rastrear, y una de las principales diferencias son las notas de crédito, los CFDIs de egreso. También otros timbrados que no tenemos checados, por eso también hay que descargar los FDIs y empezar a decir este no. Ah, eso no lo tenía. ¿No? Sobre todo, repito, los de fin de mes no los está jalando. Lamentablemente es una situación de sistemas y vía comunicación de PACS con la autoridad. Entonces, puede ser que algo que tú tienes timbrado el último día del mes no te aparece. Entonces, hoy no me cuadra, Ramón. Es que, mira, ¿te acuerdas de esta factura que fue a las 11 de la noche? Sí. Pues esa es. Mira, aquí está. ¿Cómo la detectaste? Pues descargando todo, ¿no? ¿Qué hace? Pues me lo metemos en otros ingresos. Y ahí queda, ¿no? ¿Puede timbrar recibos de nómina el año pasado? Sí, José Luis. Sí, está la regla. Precisamente aquí la puse. Esa sí la puse, que eso es ahorita lo que estamos haciendo. A ver. No. Pues la puse atrás. Me regreso con lo que primero que íbamos a platicar. Ajá. Aquí está, regla 2756, es el fundamento. Aquí la fecha más tardar, ahí cierro la pantallita, es 28 de febrero. Aquí la regla habla de que pues, yo me equivoqué en la facturación del 2021 y tengo que refacturar, pero pues es el tunelcito de que si no he timbrado la nómina, pues hazla, ¿no? Digo, se puede hacer de manera extemporánea y espontánea, a más tardar la fecha de la declaración anual, para que cumpla con los requisitos de deducciones, que dice las deducciones deberán ser a más tardar la fecha de declaración anual. ¿Por qué el 28 de febrero? Uno, por el cierre de sueldos y salarios, que debemos de cumplir este mes, ¿no? El otro, y es prácticamente el fundamento, cuando se carga ya la nómina, los timbrados y demás, esto va a un canalito que es para la declaración del SAT. O sea, el declarar SAT se vacía de los datos timbrados que nosotros generamos de nómina. Entonces, por eso, en marzo, luego nos llevan correos de que
checa el visor de nóminas, la parte que nos mandan correos que no concuerda el total de la nómina con lo declarado. Es por eso, y ya es hasta el 1 de abril, y una vez que se depuró lo mayormente posible, con correos, invitaciones, cruces, en abril sueltan el declarazat. Por eso el declarazat que lo liberaban unos días, meses antes, desde hace 3 años ya no se libera, sino hasta el 1 de abril, porque ya pasó por un proceso de depuración, porque luego cuando liberaban, pues obviamente estaba para 2 años, pues no concordaba, y luego, ¿qué pasaba? Te rechazaban las devoluciones porque alguien había corregido el timbrado, la autoridad checaba y ponía el mismo dato que tú mismo habías enviado con la misma información del SAT, que realmente no es la información del SAT, es la información que tú mismo generas, ¿no? Simplemente hace el canal por la parte de la autoridad. Aquí la que estamos comentando es el periodo. Ten cuidado con el periodo, José Luis. Tienes que ponerle 2021, ¿eh? Es lo que estamos platicando ahorita, porque si le pones que es del 22 timbrado, no va a aparecer y va a haber un error. ¿Sí? Entonces, el periodo de pago 2021, ¿no? Regla 2756. Bueno, como podremos observar, esto de las declaraciones prellenadas tiene su fundamento en el 33 del código. Ese es el porqué del prellenado. La parte de las retenciones no está jalando, eso es un hecho. Aunque la regla miscelánea menciona que el de las de asimilados a salarios debería ser de manera automática para todos. Pero, por ejemplo, es lo de la regla, oye, ya se tiene que timbrar 30 días. Bueno, no hay una regla que dice que se tengan que timbrar 30 días forzosamente. Pero esta regla, que es la 3917, pues me dice que para que jale el de retenciones tiene que estar timbrado. Entonces, cuando tú haces la mensual, en teoría, tú deberías de tener timbrada tu nómina. En los asimilados, como es ahorita las dudas que estamos ahorita platicando, ¿no? Entonces, el sistema se supone que le debería de jalar, pero en este caso comentó que fue extemporáneo, fue de febrero, ¿no? Entonces, normalmente, no es que sea extemporáneo, ¿no? Es que, por ejemplo, tú cierras el mes y pues tú empiezas a facturar lo del cierre, ¿no? Es como los complementos de pago, ¿no? Ahorita los complementos de pago, recuerden que bajó de 10 a 5 días. Entonces, hay algunos que se fueron todavía por los 10 días. Es más, todavía unos hasta el 15. Ay, pues no pasa nada, ¿no? Lo meto el complemento. No jala. No jala. Oye, inclusive los que fueron de los primeros 5 días cumpliendo la regla miscelánea, no jala. No jalan los complementos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustarlo. Ajustarlo, y por eso tenerlo, la evidencia en lo que son los papeles de, este, de, de pagos, ¿no? Pero esa es la regla del, supuestamente, los famosos 30 días del de nómina. Pues que dice, oye, la regla de los 30 días del nómina, no hay. Pero como se supone que lo retroalimenta y en rellenadas debería estar timbrado. Esta es la regla 3.9.17. Y es el fundamento de los precargados, de los FDIs, de los reciclos, que es la regla 3.13.18. Oye, Ramón, para los provisionales y demás, pues la regla 3.13.18 es la que da el fundamento, que se haga a través de esta información prellenada. Sí, esa es la que da el fundamento. Lamentablemente, repetimos, pues no concuerdan por varias de estas situaciones. Y por ello hay que ir ajustando, y en algunos casos sí hay que refacturar porque es la información que tiene el SAT. Pero repetimos, por ejemplo, de los anticipos es el que ahorita tenemos, porque en algunos casos se dobletea la información al no considerarlo por el proceso del anticipo, ¿no? De la facturación. Y que podemos hacer el horóscopo fiscal como tal, que es la recomendación que estamos dando. No quiero decir con ello que no haya que cumplir con el pago de impuestos, pero sí, cuando menos, tener unos días hábiles que podamos trabajar y ver si la autoridad emite algo al respecto, y si no, pues ya tener nuestro borrador
de lo que tenemos que presentar, platicarlo con el cliente. ¿Por qué platicarlo con el cliente? Porque puede ser que más adelante, como no va a concordar con lo que la autoridad tiene, pues nos inviten. Digo, requerimiento no espero que sea tanto. Un requerimiento pudiera ser retenciones. Por eso digo, esta es la parte que a mí me preocupa. Lo demás, por ingresos, gastos, probablemente sean un correo, una invitación, algo por el estilo. Por ejemplo, que son de honorarios, de arrendamiento, que cambiaron a reciclo, pues la retención, si acreditas de más, pues no es la operación como tal, ¿no? Y el de personas morales, que es lo que estamos conviviendo, tenemos que aplicar dos plataformas, uno para IVA y otro para el de ICR. Entonces no va a ir dentro del mismo, ¿no? Entonces, checarlo dentro de las dos y, por ejemplo, si no aparece el de tus obligaciones, te vas al de otros, y ahí te metes para poner el de impuesto de la renta. Y checar el de obligaciones, porque también, oye, es que no me aparece tal, y apenas te das cuenta que te cambiaron de régimen. Entonces, oye, ¿cómo que cambiaron de régimen? Pues por eso no te aparece. Y los casos de aclaraciones, que es muy recomendable para que quede la evidencia del por qué, ¿no? Digo, habrá casos muy en particulares que haya que presentar estas aclaraciones y lamentablemente que no hay regla miscelánea para hacer los ajustes de estos de CFDIs, ¿no? Entonces, y dejar todo con la evidencia de papeles de trabajo. Bueno, eso es lo que tenemos de las declaraciones preliminares. Dice, ¿cuál es la regla de los complementos de los primeros 5 días? Ah, Silvia, a ver, me regreso. Bueno, aquí voy. Es con lo que iba a iniciar. Aquí está regla 27132. Es con lo que vamos a iniciar, pero como sé que todos estamos en las prellenadas, abriendo los ojos, dije, voy a empezar con eso, que es la segunda parte del tema, ¿no? Es esta regla 27132. Esta regla cambió desde el 27 de diciembre, que es cuando se publica y entra en vigor el 1 de enero. Entonces antes teníamos 10 días para emitir los complementos de pago. Ya no, son 5. ¿Sí? Entonces ahí está el fundamento, regla 27132. Y no jala a pesar de que hayas cumplido. Entonces, por eso creo que el periodo, aunque no debería de suceder, es lo que está llevando. Dice Silvia, gracias, ahí está. No tengo obligación de IVA retenido, sin embargo, sí tengo retención que declarar, pero no me aparece la obligación precargada. ¿Qué va a hacer? Una aclaración, mira, eso es una situación de la base de datos. Sí, no tienes obligación de IVA retenido, pero sin embargo, sí tengo retención que declarar. Lo que pasa es que, como dice la autoridad, tú tienes la parte del acreditamiento, por decirlo así, de la retención, te jala automáticamente el de como si fuera IVA retenido, pero no, el que tiene el IVA retenido es el otro, te hace la retención a ti que tú acreditas. Entonces, es una situación de sistema. Entonces, ahora sí, oye, ¿qué tenemos que llenar? Pues estamos esperando de preguntas frecuentes o algo, o cuando menos poner la información, en su caso, ¿no? Para que haga match. Lamentablemente, es una situación de sistema. ¿Sí? Pero es por eso, es un cruce, dice, este tiene el acreditamiento, pues él tiene la obligación y lo pone. No, espérate. No es así, ¿no? Por eso digo, hay que checar el de obligaciones. Como bien comentas, no me aparece la obligación precargada. ¿Sí? Entonces, aclaración y checar obligaciones. Yo digo que es uno de los primeros puntos, es checar su constante situación fiscal, sus obligaciones, aclarar y, oye, Ramón, es que no puedo presentarlo porque todavía no me libera el SAT. O por este cruce, bueno, pues a lo mejor si te aparece y no lo tienes, cero. Ramón, es un supuesto, es que si no el sistema no te va a dejar. O sea, el sistema legisla ahora, ¿no? Como decíamos en los 90, ¿no? Pero sí es una situación de sistema que lo estamos viendo sobre todo en los de arrendamientos. ¿Sí?
Bueno, con lo que iba a iniciar la plática, yo creo que nada más voy a hacer mención ya algunas cosas nada más, ya con mucho gusto, más adelante, porque va a haber unos ajustes todavía en los FDI, se siguen ajustando todavía algunas situaciones de manera interna. Ya no se los voy a platicar, ¿no? Los FDIs. Vean su uso fiscal, recuerden que el uso fiscal, el campo aparece tanto en la 3.3 en la 4.0. Pagamos la obligación 1 de enero. O sea, el 29A del código sí, se plasmó que el uso fiscal que se le dará ya es de manera obligatoria, es un requisito que debe cumplir. Ramón, pero ya el CFDI ya aparecía en el campo, sí, pero no era obligatorio. O sea, el campo del anexo 20 te lo pedía, pero no estaba como requisito dentro del 29A. Entonces, pues la autoridad, por eso recuerden, cuando inició el 3.3, decía, todos somos amigos, es una curva de aprendizaje, no hay problema el tipo de uso que le des, ¿no? Entonces, ponle G03, ¿no? O ponle P01, no pasa nada. Bueno, ya sí. ¿Por qué? Por el cruce. Entonces, deben de tener cuidado, ustedes como receptores, como los que van a ser deducibles, que el tipo de uso vaya acorde a su operación, ¿sí? Ramón, ¿eso dónde viene? Pues fue una reforma del 29A del código. Oye, pero nadie me había dicho, bueno, pero estamos platicando, ¿no? Entonces, el fundamento se adecuó la regla, la 27129, es así, se adecuó, y es la fracción tercera. El uso fiscal que el receptor le dará fiscalmente señalando el catálogo y registrando la clave del régimen fiscal. ¿Sí? Entonces, no vayan a ustedes a pedir la factura y no se han dado cuenta del tipo de uso que ahora sí tendrá que ir acorde a la operación. Por ejemplo, el antier, lunes, ya nos comentaron del caso, no nos ha llegado, nada más comentó, dijo que le iba a enviar, no nos ha enviado nada, pero ya le dijimos que tenemos un antecedente, pero era como uno localizado, de que la autoridad lo migró a otra actividad que no le corresponde o que él tiene principal. Y ya le dijimos, lo que pasa es que probablemente facturaste algo que no va a ser tu actividad. Y cerramos, a ver, vamos a hacer eso, sí, sí, imagínate que tú eres una tornillería, es el ejemplo que siempre pongo, que ya nos pasó. Digo, a nosotros no, a un cliente. Tenía tornillería, pero le fue mal y empezó a vender tortas. Entonces este cuate no cambió su actividad, vendía tortas y pues facturaba lo que podía de sus alimentos, pan, jamón, etc. Entonces la autoridad vio y dice, este cuate, ¿qué onda? ¿No? Pues no compra tornillos. ¿Qué hizo? Lo cambió. Entonces ya su actividad pues era de restaurantes y demás. Entonces le dijimos, cuidado con la deducción porque para el objeto social la actividad, que por cierto no la tienes, ¿sí? Simplemente con la actividad, al ser persona física, pues con eso la autoridad. Oye, Ramón, ¿me puede cambiar la autoridad de manera automática? La respuesta es sí, esa es otra reforma que se tiene para lo que es este año, ¿no? Entonces, si tú andas facturando algo que no se debe o que no va acorde a tu actividad, la autoridad te puede migrar de manera automática. Ramón, fue una equivocación, no sabemos qué pasó. Bueno, habrá que poder hacer una aclaración para que te regrese a la actividad o inclusive el régimen al que deberías de prestar, ¿no? Y esa es una de las preguntas ahorita frecuentes. Ramón, fecha de cancelación, 31 de enero. No, 31 de enero estaba en base a la regla 201.47. Y en la primera versión, que estamos esperando que se modifique, bueno, ya vamos en la segunda versión de la primera, anticipamos a ver si hay algo más por aquí, ahorita en la base de datos del SAT. Va en la segunda versión va en la segunda modificación de la primera versión anticipada. Aquí está todavía, segunda versión. Entonces, todavía no se tiene. A ver si mañana o el viernes sale algo. Aquí se amplía el plazo como tal para que pueda llevarse el pago hasta la fecha de la declaración anual.
Aquí está. Se cambia la regla 201.47 y por eso una del año anterior, o sea, la 3.3 o 4.0, aquí la de cancelación aplica para ambos. Podrá hacerlo aquí hasta que se va a presentar la declaración anual de renta por el ejercicio fiscal. Por lo tanto, para las personas morales yo puedo cancelar una factura hasta marzo y para persona física hasta abril de este año, facturas del año anterior. Entonces, oye, Ramón, ya se puede cancelar porque me dijeron que no, sí, sí puedes cancelar, no hay problema. No me van a multar, ¿no? ¿De cuánto es la multa? Bueno, la multa por andar cancelando cosas que no debes, ¿sí? Es de un 5 a un 10% por cada factura que le corresponda de la no cancelación, ¿no? Aquí la tenemos, por aquí, ahí está. No cancelar comprobantes que se han emitido con error sin causa para ellos o cancelarlos fuera de plazo, de un 5 o 10% de cada comprobante fiscal. No, no hay multa. No. Lo que sí es la parte de la reforma es que debe haber un documento interno que justifique el porqué de la cancelación. En la clave de lo que es la cancelación, recordemos que ahora tenemos 4 de cancelaciones, que también ha sido todo un tema. Yo tengo estos plazos, ¿no? Si yo tengo la parte de un CFDI que la voy a sustituir y demás, entonces es 01, es la clave que hay que poner, el motivo y el UID que se cancela, ¿no? Ahora recuerden que ya no es al momento de emitirla con error la cancelación y el CFDI nuevo, no. Después del que se emite con error, ahora es el CFDI que la va a sustituir y luego el de cancelación. Es una orden de cambios que hay. Por eso, oye, Ramón, no puedo cancelar. Es que primero es así ahora el proceso. Ah, ok, no lo había visto. Ah, bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora bien, hemos sido casos en que no se puede hacer porque por sistema, por la operación, etcétera. Entonces, mira, será un 03, o sea, que no va relacionado, como si no existiera la operación, se cancela. Y es que ponerle evidencia, una orden del gerente, un memo, etcétera. Y generas una nueva, como si la operación renaciera, pero no que es la operación anterior, porque si no sería la 01. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, repito, en algunos casos se tiene que ocupar la 03 como que no se llevó a cabo la operación, pero hay que guardar la evidencia. La reforma de este año es, tú puedes cancelar hasta tal fecha, bueno, ya viene limitante, pero requiero la evidencia del por qué esa cancelación. Igual, cuando se emite una nota de un CFDI de egreso, también en la reforma del 29 y 29, ahí está, devolución de descuentos o bonificaciones, para que sea disminuible, o sea, que lo puedas restar, tienes que tener la justificación y el soporte documental. Ramón, la factura de la CFDI, no, eso debe haber, por ejemplo, si es un descuento, tiene que haber una política de ventas donde esté sustentado que se le da un tal descuento. También de devoluciones por situaciones que tiene un error, tiene una imperfección, la mercancía está echada a perder, tiene una rayadura, en una política de venta, ¿no? Y aparte la autorización del gerente o quien autoriza tal. Esa es una evidencia, ¿sí? Ramón, eso no lo hacíamos. Pues alguien tenía que tener también de control interno eso, ¿no? Si no, al rato también nos pegan por fraudes internos en la empresa, ¿no? Es control interno. Entonces, Ramón, tengo que hacer eso. Ya lo tendrías que ver, pero para efectos fiscales, tanto los de cancelación como los de egresos, tienes que tener la documentación soporte que avale el por qué estás llevando tal procedimiento. Ramón, ¿no es cierto? Sí, fundamento 29 del código y 29A del código fiscal. Y ya veimos la regla y por eso la autoridad no jala los FDIs
de egresos, en este caso, devoluciones, descuentos y bonificaciones, que es la que estamos platicando. Entonces, el porqué de esta situación, ¿no? Y ya por último, digo, con mucho gusto, ahorita yo creo que la próxima vamos a platicar, pero yo creo que para abril, porque se vislumbran unos ajustes todavía más, y aparte en abril es cuando en teoría, de acuerdo al transitorio, ya se acabaría el plazo de convivencia entre la 3.3 y la 4.0. Mi recomendación es, pueden seguir facturando con la 3.3 y en dado caso que utilicen la 4.0, verificar sus sistemas de programación. Por ejemplo, hay paqueterías que no jalan los datos correctos. Por ejemplo, tenemos varios casos y con eso confirmamos que el código postal, que recuerden que es un nuevo campo, no jala el del catálogo del SAT. No lo jala, no es el mismo. ¿Sí? Entonces jala otro. ¿Cuál es? Uno general que se tiene, que es por código postal, pero no es el del catálogo del SAT. ¿Sí? Y no voy a decir, no es esta paquetería que hoy nos invita, es otra paquetería. ¿Sí? Por eso es la cara de ahí. ¿Sí? Es otra paquetería, pero no puedo decirlo porque es como competencia, es como decirle el América y Pumas, ¿no? Fuchi, los del América, ¿no? Que ganen los Pumas, ¿no? Pero deben de verificar cuando migran al nuevo que lo que se están, no vayan a confiar, chequen sus datos, ¿no? Ya para concluir, recuerden que hay dos tipos de cancelaciones, con aceptación y sin aceptación, ¿no? Con aceptación yo le mando a la persona al tercero, pasan las 72 horas famosas, y si no lo checa, pues se cancela. O si lo ve y dice sí la acepto, adelante, ¿no? Y si le pone no, tengo que meter una conciliación por queja, porque pues yo quería cancelarlo, pero el otro no me deja cancelarlo, ¿no? Sobre todo para las anuales, siempre hacemos un trabajo adicional porque checamos las facturas que se presentan en la anual, porque muchas veces en las deducciones van cancelados ingresos de personas que no quieren pagar impuestos. Entonces, oye, no tengo para pagar impuestos, cancela los CFDIs de ingresos. Las cancela y nosotros no nos damos cuenta. Cuando llegamos al anual, una deducción que teníamos contemplada no aparece. Oye, ¿qué pasó? La canceló este cuate. Y tampoco nosotros la vimos. Entonces, eso es cómo verificar esto sin aceptación. Eso es para que no tengan que esperarme al tercero o todo ese procedimiento. Miren, yo tengo un día hábil, bueno, un día siguiente a la emisión del CFDI. Antes eran 3 o 5 días, si no mal recuerdo. Ya no, esto está cambiado desde octubre del año pasado. ¿Sí? Para que sea sin autorización del tercero. CFDI es campaña de ingresos, creo que eran hasta 5,000 pesos, ya bajó a 1,000 pesos. Igual ese es cambio de octubre, no es de ahorita. Y los denomina únicamente el ejercicio. Esto va por el cambio de la 4.0, ¿no? Entonces, en estos casos estamos platicando las de egreso, las de traslado, esos no tienen aceptación, los de público en general, los del sector primario, esos no tienen, pueden cancelar sus facturas sin necesidad de que les acepte un tercero, ¿no? Entonces, vamos a tener más cambios. Yo les mando con mucho gusto aquí el material, pero, repito, yo quería iniciar con esto, pero creo que eso ya se lo saben de memoria, que hay que pedirlo, pero sí tengan mucho cuidado con el tipo de uso, que esto, repito, el campo ya existía, ¿sí? Nada más que ahora se le da el efecto fiscal y yo creo que falta un poco de difusión al respecto. Yo siento, no sé por qué. Porque esto cuando nace la 3.3, nos hicieron mucho hincapié, o sea, pudiera haber errores y no había problemas. Pero ahora ya no, nos han dicho no va a pasar nada, tranquilos, no, simplemente está la obligación ya en el 29A, está la regla y ahí te va la guía, ¿no? Entonces ya es de mucho cuidado con lo que estés timbrando. Termino de hacer aquí unas del chat. Aquí en el nuevo esquema 4.0 se tienen que poner el régimen fiscal. Te manda su TNT régimen. Parece que debo de poner el que vaya a utilizar de deducción.
¿sí? Si es el de arrendamiento, le pones el de arrendamiento, ¿sí? ¿Podemos consultar el material posteriormente? Sí, el material está a su disposición, se los mandamos con nuestros amigos de Infodata. Pueden solicitar el material de la presentación. Ahí está, los formatos para el envío del material. Perfecto, entonces sí, vamos a tener un poco más de ajustes, inclusive los packs, todavía algunos no liberan, por cierto. Algunos que ya liberaron tienen una situación de que no concuerdan con el catálogo del SAT, y por eso decimos, tranquilos, pueden hacerlo sí, pero checarlos, ¿no? No hay que confiarnos. De igual manera, el de la cancelación. Entonces, quedo a sus órdenes. Dice Itzel, pero quisiera saber si hubo cambio en la cartaporte, si no rebasa los 30 kilómetros, se emitía el complemento de cartaporte. En la regla, Itzel continúa si no rebasa de los 30 kilómetros y que cumpla con la característica del vehículo. Recuerda que debe cumplir una norma oficial. La regla sigue todavía a día de hoy, por lo que lo podrás aplicar, Itzel. Aquí la recomendación es llevar la impresión de la regla, el transportista, porque cuando lo agarra el de la Guardia Nacional, ya lo platicamos, tenemos un caso, ahorita fuimos ahí con los amigos de Infodata, en enero, ¿no? Sí, ¿no? Vimos la plática. Sí, ¿no? Sí. Sale de Santa Fe a San Julián, no recuerdo si a San Julián a Santa Fe, pero es un tramito, sí, es un tramito. Pero está el de la Guardia Nacional, ahí pasando un puentecito, que no sé si es de los que terminaron de construir o no, ¿sí? Ahí está. Entonces, le decimos, mira, tú pasas tantas veces al día, en una de esas, muy seguramente, te van a pedir información. Entonces, llévale la impresión de la regla. O, pues, si digo, no te cuesta más por cualquier cosa, ya sabemos en nuestro México lindo y querido, emite el complemento de cartaporte, no te acojas a la regla, ¿no? Pero ahora imagínate decirle al transportista, oye, llévate la regla tal, porque como estás dentro del tramo de los 30 kilómetros y que cumples con la norma oficial, por si te detienen y quieren checar la mercancía, oye, aquí está la regla miscelánea. Entonces, ya ahí va a variar, pero sí, la regla Excel sí sigue como tal. Soy persona moral y el SAT me cambió otro reciclo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Debo de cambiar mi facturación al nuevo régimen, ya había facturado con el régimen general. Y también ya había generado algunos comprobantes de pago hasta enero y principios de febrero. Mira, Betty, lo que estamos diciendo es el riesgo. ¿Deberías haber facturado en el nuevo régimen? La respuesta es sí. Sí, sí, sí. Tú acumulas el ingreso, el sistema lo jalará, está jalando todos, tanto el del régimen de simplificado como el general. Si tú entras al del prellenado, Betty, para que puedas checarlo, muy probablemente te está jalando todos, sin importar el régimen. Entonces decimos, bueno, si el sistema te lo permite y no hay una regla como tal, a pesar de que el transitorio mencionaba que había que presentar un aviso, y ya ven que ahora es opcional el cambio, lo primero que yo vería, Betty, es si te conviene o no, y ver si la autoridad todavía te deja, digo, a estas alturas, regresarte a título 2. Pongamos que no es así, te quedas como tal y no puedes variar la opción en este año en base a lo que es el reglamento del Código Fiscal, el artículo 6 del Código, que dice que no podrás variar la opción en un año. Aquí lo que estamos batallando es que realmente tú no ejerciste la opción. ¿Sí? A ti te la impusieron. Por lo tanto, no aplica el artículo 6 ni el reglamento del Código. Por lo tanto, tú podrías pedir el aviso, el cambio del régimen. Digo, pues, a ver si pega, chiquín pega, no estamos precisamente en esos casos. Pero bueno, supongamos que no. Y ya hasta el otro año. Porque es opcional. Y si sigue el reciclo, también, si sigue para el otro año, porque recuerden que no hay vigencia. El RIF tenía 10 años, el reciclo no. El reciclo a lo mejor el otro año dice, ¿saben qué? No funcionó. Otro régimen, vámonos, ¿no? Entonces, no tenemos la certeza, ¿no?
Entonces, chécate en la de pagos y muy probablemente te esté jalando todos, tanto el régimen general como el nuevo régimen, el reciclo, ¿no? Recomendación. Tú tienes el ingreso. Tú pagas en base al ingreso. ¿Da? ¿Quién tiene el problema? El que lo quiera hacer deducir. Ese va a tener el problema, muy probablemente, porque cuando vea sus facturas, les llega una revisión, es que este no es régimen general, es régimen simplificado, la factura no corresponde, cruz y demás. Pues entonces la recomendación es refacturar, ¿no? Pero ahí es de riesgos, toma de decisiones, Betty. Repito, entra a tu sistema, checa. Y una vez que lo cheques y veas que sí te deja, porque dice que has generado algunos comprobantes de pago, evaluarlo. O sea, lo que a mí me preocupa es el otro que le va a llegar en diciembre del 2022, o ya está haciendo su cierre, se voltea contigo, Betty, oye, ¿qué crees? Ya chequé, ya andamos facturando, las primeras del año fue como moral y realmente era de reciclo. Oye, pues cámbiame las los primeros días del año. Entonces se vuelve una situación operacional con tu cliente, que es al final del día el que va a buscar la deducción y el que podría tener algún problema. Digo, nosotros tendremos que ver si la autoridad, digo, la acumulación y el pago estará, pero lo que estamos viendo es si te multará porque no es el régimen que debió haber sido. Y tenemos que ver el fundamento, que se pasa el TVA, la regla, el supuesto, bla, bla, para poderlo hacer, ¿no? Pero eso está muy tiernito para poderlo visualizar y por eso la recomendación de todos es refacturar, para que cuadre con el régimen, pero repito, no hay una regla que hable al respecto. Entonces es una situación meramente operacional y con visas, con visualización de que algo tengas que corregir a cierre del año o a lo mejor hasta inicios del siguiente, o una operación de que no le haga match a la persona que lo quiera hacer deducido. Entonces, ¿qué te va a pedir? Que refactures. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, digo, si es público general, pues ya yo le evaluaría, a lo mejor una aclaración con la autoridad, con llegue y demás, pero sí es la recomendación para que haga match con la base de datos. No sé, ¿alguna otra pregunta de nuestro auditorio para el contador? Aproveche. No, y está de locura esto, ¿eh? Eso es, y háblale al cliente, y chécate esto, y qué podemos hacer. Ojalá se amplíe, se modifique para los pagos, y muy seguramente del 4.0, digo, ya tenemos el anexo 20, las reglas, pero por ejemplo del apéndice 5 del de CEFI de nóminas lo eliminaron. Entonces como que eso dice como que todavía no está al 100, ¿sí? Como que todavía no jala, ¿no? Entonces aprovechemos el periodo de convivencia, utilicemos el 3.3 y si se suben al 4.0 verifiquen la base de datos. Dice Betty, lo malo es que cuando ya estamos haciendo los FDIs es cuando nos llegan las dudas. No, como gotas de lluvia, sí. Sí, recuerden que para el tipo de uso ya no está el P01, ¿eh? También para citarlo, ¿no? Gracias por la invitación, felicidades al ponente, muy buena expresión. Gracias. Gracias, Marisela, gracias, BL02, Chiver, Víctor. Sí, el material va por correo. Quedo a sus órdenes, si hubiera alguna actualización, pues aquí con sus amigos de Infodata se los harían llegar y estar atentos por cualquier cambio, también las recomendaciones por evaluarlas. Ojo, no dije que iba a haber prórroga, ¿eh? Porque luego es que Ramón dijo en un curso de Infodata, y dije, okay, va a haber prórroga. No, dije que habrá que evaluar y tienen, eso sí, el horóscopo fiscal que lo pueden ocupar. Entonces, ahí es una función para que tampoco se me desgaste, porque yo entiendo cómo está y luego atender a todos los clientes, pues es complicado y es una salida que podríamos nosotros ocupar, ¿no? Sin ningún contratiempo. Muchas gracias. Gracias, todavía no acabamos, ¿eh?
No me vayan a dejar sola. Vamos a hablar también de cómo implementar justamente esta tecnología. Así que es interesante y es importante que nos sigan acompañando. Creo que de momento con el contador ya no hay preguntas. Muchas gracias. Tenemos por ahí otros eventos que vamos a programar contigo. Ramón, ya nos diste por ahí unas fechas aproximadas. Entonces, próximamente les vamos a estar invitando de unas actualizaciones que vamos a seguir presentando para todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nuestro software justamente, que es Asper, es el que les voy a comentar no solo de eso, fíjense, vamos a hablar de más cosas, además de la tecnología, cómo la vamos a implementar. Muchísimas gracias al contador que nos estuvo acompañando este día. Muchas gracias y seguimos adelante con nuestra agenda. Porque ahora les voy a hablar de cómo nos preparamos para implementar todos estos cambios que vienen, que si bien estamos en un periodo de convivencia, como bien nos comentó el contador, hay que evitar que esto nos llegue a la fecha límite y que a lo mejor entremos en un estado de urgencia que nos quita o nos congele un poquito nuestra capacidad de reacción. Entonces, voy a empezar a hablarles de obsolescencia. ¿Por qué es relevante? Porque ahorita estamos en un momento muy crítico en que se han dado cambios muy importantes en el hardware y en el software, y además hoy hay un cambio generacional, no solo del software administrativo, sino también de los sistemas operativos y de los equipos. Sí, vamos a tener la grabación, va a estar en nuestro canal de YouTube. Ya lo puse por ahí en el grupo, en nuestro canal de YouTube, es Grupo Infodata. Esta y otras conferencias que hemos tenido, ahí las pueden encontrar. Entonces, miren, les comento brevemente. La obsolescencia, fíjense que no es solamente que el equipo no funcione. Hemos recibido algunas comunicaciones al respecto de por qué tendríamos que cambiar nuestras computadoras si todavía prenden, funcionan, arrancan. Más que todo la causa principal es mantenerlas vigentes con los softwares que ahorita vamos a tener que implementar, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Entonces, brevemente, ¿cuál es la tecnología vigente? Windows 10 y en algunas ocasiones ya estamos teniendo por ahí Windows 11. Es importante que revisen que si tienen un Windows 7 o un Windows 8, tienen que empezar a considerar ya con calma la actualización de esos equipos, ya sea que tengan las capacidades necesarias, que ahorita les voy a mostrar, para que no caigan en el tema de la obsolescencia, porque ya el sistema, el SAE, el caja, el factura, el que sea que estén usando, ya no sea compatible y no pueda funcionar correctamente. La tecnología queda ya en desuso, Windows 7, Windows 8, Microsoft ya no está dando soporte ni actualizaciones, más que a las versiones que estamos viendo actualmente en pantalla, la 10 y la 11. Entonces, una tarea a revisar es si necesito actualizar mi tecnología para estar vigente. Ahora, va de la mano el hardware, o sea, el equipo, para que yo pueda, por ejemplo, comprar una licencia de Windows 10 y mantener mi equipo actualizado. También tenemos que revisar la capacidad de memoria, el tipo de disco duro, la capacidad y los procesadores. Por ejemplo, una memoria aceptable es a partir de los 8 GB, 16, 32 en adelante, ¿sí? Básicamente 8 es bueno, básicamente 8 GB es una capacidad suficiente. Ahora, en cuanto a la generación de procesadores, aquí tenemos una gama de procesadores que pudieran ustedes tener en sus sistemas. Las recomendaciones que tengamos de aquí en adelante, del i3 en adelante. Esos son procesadores que todavía les pueden ustedes ponerles una licencia de Windows 10 y mantenerlos vigentes y todavía pueden ser funcionales. Los anteriores ya no tanto. Les comento que cuando ustedes vean o vayan a comprar un equipo o revisen su equipo, la especificación trae la marca, ¿no? Como este que es un Intel Core, el rendimiento que es el i5 o el i7, que son los recomendados, y después tenemos unos números que nos indican la generación. Entonces, es importante que tomen nota de a qué generación pertenece su equipo
para saber si todavía nos puede resistir la actualización de su Windows 10 u 11. Ya comprando Windows 10 tienen gratis la actualización al 11, ¿no? Por lo menos en un cierto periodo Microsoft la está otorgando. Los discos duros pueden ser de dos tecnologías. Puede ser el tradicional mecánico. ¿Cómo sabemos si tengo un disco mecánico? Bueno, lo sé porque si prendo la computadora, tarda un poquito en entrar y además a veces hacen un pequeño ruidito, un zumbidito, porque es un disco duro que tiene agujas y un motor que va moviendo los discos para la lectura. Entonces, ese es un disco, el que tarda, tiene un cierto tiempo de entrada, genera un poquito de vibración al arrancar o genera un ligero ruido al arrancar, una ligera vibración. Bueno, son muy aceptables todavía de 500 megas a 1 tera, hay quienes tienen un poquito más, y las unidades óptimas que yo recomiendo mucho son las unidades de estado sólido. Son discos súper rápidos, es decir, ¿cómo sé que tengo un disco de estado sólido? El encendido del equipo es casi instantáneo, casi, y las capacidades andan por estas que les estoy mostrando, de los 240 a los 500 gigabytes. ¿Cómo sé qué espacio me queda disponible? Cuando ustedes le dan clic derecho a la unidad C, desde el explorador de archivos, aparece un logo que me está informando de manera gráfica la capacidad de mi disco. En azul es lo que tengo ocupado y en gris lo que está desocupado. Verifiquen que tengan por lo menos un 25% por lo menos de su disco duro desocupado. ¿Por qué? Porque a la hora que van creciendo las bases de datos y a la hora que instalamos las nuevas versiones, eso ocupa espacio. Y si tienen el espacio muy comprometido, pues no vamos a lograr hacer su instalación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en concreto que hacemos para que ustedes estén preparados para el CFDI 4.0 en cuanto a equipo y sistema operativo? De entrada, recomendado que ya tengan hoy por hoy su Windows 10. Si no lo tienen, están en buen tiempo de actualizarlo. Verificar que tengan un procesador i5 en adelante. Celeron y otros hacia atrás están muy comprometidos de capacidad. También la memoria, por lo menos contar con 8 GB, tener un disco duro de una capacidad de 500, si es del mecánico, de 500 megas a 1 tera de capacidad. Si es de estado sólido, es el óptimo, de nuestro punto de vista, de 250 para arriba. Esas son las capacidades que estamos sugiriendo para que ustedes no tengan problemas con, pues con su migración al CFDI 4.0. Esto en cuanto a estaciones de trabajo o digamos estaciones que trabajan de manera individual, que puede ser un contador que tiene su COI, su NOD, su sistema, ¿no? También hay recomendaciones para los equipos que funcionan como servidor. Esto también es muy importante. Si ustedes tienen una red de 2, 3, 4 o más usuarios, el servidor es una herramienta muy importante para asegurar que ustedes puedan seguir vigentes para las versiones 4.0. Por ejemplo, si es una red chica de menos de 8 usuarios, pueden usar Windows 10, pero la versión profesional y recomendado a 64 bits. Si ustedes ya tienen un servidor de archivos más robusto que usa Windows Server, mucho cuidado con las versiones anteriores a la 19, porque pueden tener problemas. La 2008 está también descontinuada, ya no le da soporte en Microsoft y el tema de servidores de Windows Server es una característica crítica. Recomendado que verifique que tengan un Windows Server 2019. Todavía en 2012 nos da cierta compatibilidad con las nuevas versiones. También un i5 para arriba de 8ª generación, les comentaba, junto al nombre del procesador tiene un numerito. Ese número indica la generación. Entonces, vean que tenga un 8 en adelante, un 6 todavía puede dar cierto servicio. La memoria, muy recomendable que tenga 16 GB. Almacenamiento principal, sugerimos un disco de estado sólido o un disco mecánico, pero que cualquiera que sea el disco, que tenga por lo menos un 30% de capacidad disponible para que ustedes no tengan problemas a la hora de instalar la nueva versión. También cuando tengan estaciones de trabajo, es muy recomendado que todas estén conectadas por cable.
Muy importante, si ustedes tienen estaciones de trabajo aún conectadas a un servidor por Wi-Fi, eso les va a provocar muchos problemas, incluso errores o fallas en las bases de datos. También quiero mencionar esto, fíjense que de repente se pierde el foco. Estamos ya muy habituados de que nuestros equipos funcionan, todos los días prenden, y hay un tema muy importante que es la seguridad de la información. Más que nunca, nuestros equipos están conectados al planeta global, a todo el planeta vía Internet. Entonces, tenemos que asegurar que tengamos respaldos externos y que ese respaldo externo esté totalmente fuera del alcance de los software maliciosos invasivos. Es muy importante. Entonces, en caso de que haya un ataque, que los ha habido, tenemos clientes que les han secuestrado la información, de repente sale un anuncio que dice, si quieres recuperarla, deposita tanto, o personas que les encriptan su información y ya no pueden acceder a ellas. Entonces, vamos a procurar tener una cultura y un sistema de respaldo de información. Puede ser a través de dispositivos externos, desde una simple memoria USB, un disco duro, depende del tamaño de la información, un disco duro externo, que también recomendamos que sea un disco de estado sólido, para que la información pues esté lo mejor resguardada posible, ¿no? También muy recomendado respaldos en la nube, muy recomendado. Si ustedes son usuarios de Telmex, ya tienen gratuita una herramienta de respaldo en la nube que en nuestra experiencia es suficiente para respaldar mucha información. Simplemente tienen que llamar a Telmex, o si gustan, ahí en la liga que les mandé me solicitan el número y con mucho gusto se los doy, y pedir su usuario y contraseña. Todos los paquetes negocio de Telmex ya incluyen respaldo en la nube. Les recomiendo mucho que recurran a ello para que así de manera automática, en cierta hora del día, cuando se van a comer, si su equipo se queda prendido, pues que lo haga en la noche, en un horario donde no genere caída de la velocidad, que esté respaldado en automático. Ahora, si ustedes optan por un dispositivo externo, mucho cuidado, no lo dejen pegado, porque si ustedes dejan la unidad pegada al equipo, conectada, viene la invasión y se lleva hasta la unidad externa, ¿no? Entonces, son recomendaciones que les hacemos. Si nosotros, todos los clientes que tienen póliza, sin ningún cargo a su póliza, les ayudamos a hacer su configuración de respaldo. Solo avísenos, por favor, llámenos. Si no tienen ahorita, hoy por hoy, un sistema de respaldo, con mucho gusto nosotros les ayudamos, ya sea en la nube o ya sea un dispositivo externo, a configurar el respaldo automático. Créanme que queremos que estén resguardados lo mejor posible sus datos. El equipo hasta lo pueden robar, esperemos que no, pero le puede pasar cualquier cosa, pero los datos no los vamos a poder recuperar. El equipo traemos otro, pero los datos no. También, si ustedes tienen obsolescencia en sistema operativo, con mucho gusto nosotros también buscando soluciones para ustedes. Tenemos ya una alianza con Microsoft, somos ya compradores directos de licencias. Tenemos un precio muy competitivo en licencias de Windows. Incluso tanto es nuestro interés que si ustedes necesitan que se les restaure su Windows, también lo hacemos sin costo para nuestros clientes de póliza. Únicamente compran su licencia, que tenemos un precio muy competitivo, muy por debajo del precio del mercado, para evitar que entren en este caos de obsolescencia, ahorita que ya va a entrar el CFDI 4.0, ¿no? Aquí es una ventana cuando ustedes van a mi PC para que ustedes vayan viendo qué características tiene el equipo. Le dan clic derecho al equipo dentro de lo que es el explorador de archivos. Aquí nos va a indicar qué versión tenemos, qué procesador, vean el numerito que está a un lado. Por ejemplo, este es un i7 855, significa que es de octava generación. Ahí está el número que les mencionaba. Tenemos la memoria. Aquí en el explorador de archivos vemos qué capacidad de disco duro tenemos. Muy sencillo, háganlo en sus equipos, tomen nota de lo que tienen, tomen nota de qué equipos tienen que actualizar, y si ustedes nos mandan esta información, les decimos si es apto o no es apto para Windows 10, si se puede actualizar, si pueden tener más memoria, si pueden subir a Windows 10, en fin. Ahora,
¿Cuáles son los sistemas ASPEL vigentes? Este es un tema también muy importante. ¿Cuáles son los sistemas que van a estar preparados? Bueno, que están ya en proceso de arrancar la versión 4.0. Bueno, estos son los sistemas, es muy importante que lo revisen. La versión SAE 8.0 a través de un reinstalable que va a estar por publicarse aproximadamente la tercera semana de marzo. Van a estar ya disponibles todos los CFDIs de la versión 4.0 aproximadamente. SAE 8, si ustedes tienen SAE 7, es importante que actualicen su versión a la 8 porque ASPEL solo nos va a dar la versión 4.0 para las versiones vigentes. El Facture que va a tener ya la implementación del 4.0, la versión 6.0, para quienes trabajan en la nube, el reinstalable va a ser automático en la plataforma. NOI va a ser la versión 10.0, ya está disponible. SAE 8 ya está disponible. Facture 6 ya está disponible. NOI 10.0 ya está disponible también para que actualicen. Estamos a la espera de la versión 5.0 de caja y el próximo reinstalable de ASPEL Nube. Entonces, estas son las versiones que deben de tener. ¿Cuál es el proceso que nosotros recomendamos? El proceso que recomendamos es que ya estén ustedes en la versión vigente y que solo estemos a la espera del reinstalable de la versión 4.0, porque va a ser muy complicado que estén, por ejemplo, en SAE 7 y a la mera hora intenten cambiarse al 8 porque posiblemente tengamos una saturación en esas fechas cuando ya sea urgente. Como ya están las versiones, la recomendación será cámbiense ya a la versión vigente, la que ya va a estar disponible 4.0, para evitar retrasos en su operación de negocio, para evitar que ustedes salgan afectados por ello, que a lo mejor haya alguna demora en su implementación, y ya nada más nos quedamos pendientes de reinstalar. Ya se hace la instalación, la traducción, y simplemente subimos la versión a la que corresponde al 4.0 vía reinstalable. Ahora, hay otros productos de ASPEL que también necesitan estar actualizados. La versión 9.0 de COI es la única que va a poder leer los CFDI 4.0. Entonces, si ustedes están en la versión 8, es muy importante que ya empiecen a migrar a la versión 9.0, porque incluso si hubiera, digamos, otros CFDIs de otras marcas que ya tuvieran la versión 4.0, COI 8 no los va a reconocer. Tiene que ser la versión 9.0. Eso es un tema muy importante también, porque si bien estos sistemas que les estoy mostrando no emiten el CFDI, pero sí están relacionados muy de cerca con la emisión del CFDI 4.0. Entonces, COI 9.0 va a tener la capacidad de leer los CFDIs 4.0 para cumplir con los requerimientos de la contabilidad electrónica. Bancos, como sabemos, emite el comprobante de pago en línea. Entonces, también necesitamos un banco versión 6.0 para que pueda ejecutar esta función correctamente. Ahora, las versiones de los que usan producción, las bases de datos de PROC ya se encuentran dentro de la base de datos de SAE. Por lo tanto, necesitan tener ya la versión 4.0 porque las tablas de SAE van a cambiar y PROC necesita también adaptarse a esos cambios. Entonces, estos son algunos de los sistemas que se tienen que actualizar, aunque no es propiamente el sistema que lo timbra. Entonces, no hay que perder esta visibilidad de que tenemos que tener las versiones vigentes por dos razones. Una, pues ahorita la autoridad nos lo está indicando, son sus reformas fiscales, pero recordemos el tema de la obsolescencia que comentábamos hace un momento, ¿no? Siempre tenemos que tener el sistema vigente para evitar que el día de mañana mi sistema ya no funcione con las tecnologías modernas. Entonces es importante, y bueno, y también el COI de nube, ese va a ser vía reinstalable y lo van a obtener directamente de la plataforma. ¿Cuáles son las implementaciones ya así concretas? Porque nos han preguntado mucho y concretamente, ¿cómo van a estar hechas esas implementaciones en los ASPEL? Miren, muy sencillo. Uno, vamos a tener en los parámetros generales del sistema, tanto de SAE como de caja como de factura, lo único que varía es la presentación de la pantallita, pero estos son los cambios. Vamos a tener ya manera de elegir. Si quiero seguir con mi versión 3.3,
o si quiero ya empezar a timbrar bajo la versión 4.0. Se dice fácil a nivel parámetro, o sea, nada más darle clic al 4, pero recordemos que hay mucho trabajo atrás de este parámetro que no tiene que ver con Aspen, sino con mi vínculo y mi relación con los clientes. Es decir, yo tengo que empezar a pedir la cédula fiscal de todos mis clientes, porque el que yo me cambie la versión 4.0 me va a implicar que tengo que poner el régimen fiscal del receptor. Entonces, vean que tenemos mucho trabajo de aquí a que Aspen libere el reinstalable del 4.0. En la tecnología la vamos a resolver con Aspen. Esa parte de tecnología, tener un Windows 10 en adelante, tener un Windows Server por lo menos 2012 o 19, tener equipos con 8 GB de RAM. Esa es la parte tecnológica que estamos hablando, pero también hay una parte humana, una parte de relación que tenemos que resolver con los clientes. Como todavía no hay mucha información, todavía hay personas que están renuentes a dar su cédula de identificación fiscal, por ejemplo. Lo ven como una invasión a su privacidad. Entonces, tenemos un tema de relación, tenemos un tema de confianza y de vínculo con los clientes y de nuevos hábitos. Ahí es un nuevo hábito que tenemos que empezar nosotros como parte generadora de ese cambio a informar que nos tienen que dar su cédula, su cédula fiscal donde venga su régimen y entrar esa discusión con el cliente, ese tema de informar, ese tema de que no sea renuente a entregarme esa información, y porque como cliente no estamos acostumbrados a darla. El proveedor, pues sí, pero un cliente no. Entonces, ese es el tema de relación que hay que empezar a trabajar con nuestros clientes. A nivel parámetro, simplemente es prenderlo, pero con todo el trabajo ya hecho, porque en el momento que yo lo prenda la versión 4, si yo no tengo el régimen del cliente, que es el otro parámetro que va a aparecer con el reinstalable, que va a liberarse aproximadamente en marzo, si yo no tengo esta información no voy a poder timbrar. Vean cómo aparece una nueva ventanita que se llama régimen fiscal. Entonces, esa nueva ventanita de régimen fiscal, yo voy a tener que ponerle el régimen fiscal del cliente. Si tengo 5 clientes, pues va a ser muy divertido. Simplemente le doy clic y empiezo a ponerlo. Pero si yo tengo 100, 200, 300, 500 clientes, también ese es un tema que tengo que considerar. O sea, el tiempo que me va a llevar a actualizar el expediente de todos mis clientes. Por eso es tan importante que estemos en la versión vigente para ya estar preparados, generar papeles de trabajo en Excel conforme lo vayan ustedes recibiendo. Sería importante tener una carga masiva para cuando vayan cayendo las cédulas de mis clientes, que yo pueda a través de una carga masiva importar ese catálogo masivamente a mis clientes. Como les comento, si tengo poquitos, pues pongo hasta el becario que está haciendo prácticas, ¿no? Vele dando clic y ponlo. Pero si tenemos mucho, que es lo deseable, entonces sí tenemos que empezar a prepararnos en el plano organizacional para poder migrar a la versión 4.0. No va a ser un parámetro, un clic, porque nos preguntan mucho, ¿ya está? ¿Cuándo? Sí, sí, ya va a estar pronto, pero no perdamos de vista que ustedes se tienen que preparar antes de. Hay mucho trabajo previo para poder empezar a timbrar con la versión 4.0. Por eso la intención de darles esta plática, además de todo lo que el contador nos compartió, también esto es un tema que a veces no lo estamos visualizando, y como parte de nuestra responsabilidad es decirles, hay que prepararse más allá de la tecnología para que puedan ustedes empezar a timbrar con su versión 4.0. ¿Qué otro parámetro vamos a ver? Para los que tienen venta de mostrador, ahora la autoridad nos pide que especifiquemos la periodicidad con la que estamos emitiendo la factura global. Esto va a ser también en el proceso de factura global que ya conocemos, los que tienen ventas de mostrador. Es un parámetro nuevo que va a estar apareciendo para que ustedes le indiquen a la autoridad cuál es la periodicidad con la que están emitiendo sus factura global de mostrador. Recordemos que hoy por hoy en el 3.3, pues simplemente salen folios y fechas, pero no indica el periodo en que estoy facturando mis ventas de mostrador. Por ello, pues es un parámetro. Entonces, vean cómo aquí nace también una política
que tiene que ser transmitida correctamente a todas las personas que facturan. Es decir, aquí tiene que establecerse, si antes no la había, pues ahora la tiene que haber. ¿Cuál va a ser la periodicidad? Porque ahora la tenemos que reportar a la autoridad y timbrarla en el CFDI 4.0. También tenemos una versión 2.0 del comprobante de pago, que ahora nos pide ser más precisos, más específicos en los impuestos que estamos trasladando en el comprobante de pago. Esto va a ser también un menú nuevo que va a aparecer en el SAE 8.0, el Caja 5, el Facture 6, todo, en el ASPEL de nube y en ADM, lo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a aparecer una ventana adicional donde vamos a especificar el tipo de impuesto que estamos pagando y el traslado que estamos haciendo de dicho impuesto. Vean que todo esto es una reingeniería de software, de ahí que salieran nuevas versiones para cubrir esta necesidad. Entonces, conclusiones sobre este bloque. Estamos en un periodo de convivencia, no hay que preocuparse mucho de la tecnología. Creo que ese sería mi mensaje principal. Créanme, la tecnología va a estar lista. La tecnología va a estar lista y va a estar disponible a tiempo. No se preocupen demasiado que cuándo va a salir el reinstalable. Hay que tener mucho foco en tener la versión vigente, eso sí. Eso sí, tenemos que tener la versión vigente, las ya mencionadas, para que cuando ya salga el CFDI 4.0 estemos simplemente a un reinstalable de echarlo a andar. En cuanto a tecnología. Sin embargo, quiero hacer énfasis que tienen un trabajo previo que hacer con sus clientes, con sus colaboradores, para implantar esta nueva cultura de emisión en toda la organización. Porque también hay que capacitar a los vendedores. Oye, vendedor, cuando tengas un cliente nuevo, de una vez pídele la cédula. Tienen que capacitar al vendedor demostrador para que cuando llegue el cliente, de una vez le pidan su cédula. Tienen que capacitar al personal de facturación para el uso correcto del CFDI. Es decir, en base al giro que yo tengo, ustedes le tienen que dar a escoger al cliente cuál es el uso, no dejar la pregunta abierta en mi punto de vista, ¿no? Sino, a ver, si somos papelería, una de dos, o es gasto en general o es adquisición de mercancía, si es tu cliente de mayoreo que lo va a revender. Porque ahora el uso del CFDI sí va a ser relevante, tal como nos lo comentó el contador Ramón. Va a ser relevante en muchas cosas. Entonces, hay que considerar el cambio organizacional. La tecnología va a estar resuelta, créanme, y nosotros en Infodata vamos a estar ahí para implantarla. Eso no va a ser problema realmente, porque saben que cuentan con nosotros. Los que todavía a lo mejor no nos conocen, de verdad, nosotros somos una empresa muy comprometida, no los dejamos solos y resolvemos a morir. O sea, y hacemos la investigación que tengamos que hacer y hasta donde llegan nuestras facultades siempre estamos ahí, ¿no? Y también presionando un poquito a ASPAL de México si notamos que hay cosas que no funcionan o que tendrían que tener otro tipo de operatividad, pues también. Entonces, hay que prestar mucho foco en el cambio organizacional. Yo creo que esa es la parte más importante del CFDI. Todos tienen que estar en la organización bien informados de las nuevas características, de los nuevos requerimientos para tener una comunicación virtuosa con nuestros clientes, ¿no? Y bueno, en resumen, hay una nueva versión que la podemos elegir cuando estemos listos. Hay nuevos datos fiscales obligatorios. El código postal, también vamos a tener un catálogo de códigos fiscales que no lo teníamos en esta versión para evitar que se ponga uno que no corresponda. Vamos a tener un catálogo de códigos fiscales, ahí los vimos. Hay que definir la periodicidad de la factura global y también hay que tener el resumen de los importes totales y los impuestos que se trasladan en los comprobantes de pagos. Y voy a tener unas preguntas del chat. Permítame, por favor. Me preguntan. Dice, ¿esto de poner el régimen fiscal del cliente tiene un fundamento fiscal? Ya se lo estábamos pidiendo desde el año pasado, pero no todos nos lo mandan. Sí, de hecho les vamos a mandar aquí les puse una liga, se las comparto otra vez. El contador nos dijo que sí tiene un sustento legal el pedirle la cédula al cliente, porque ya es un requisito del CFDI 4.0. Entonces, con mucho gusto, el que guste, nos puede poner aquí
que le entreguemos el material para que lo lean, porque sí, yo no soy la experta fiscal para decir exactamente tal artículo. El contador lo mencionaba hace un rato en su conferencia, pero con mucho gusto les mando el material a todo el que lo quiera tener para que ahí le digan, cliente, de acuerdo al el fundamento de ese artículo, de hecho yo recomiendo que hagan ya un correo hoy por hoy, con una breve reseña de lo que va a implicar el CFDI 4.0. Es más, pueden tomar esta información que está aquí y decir, esto es lo que voy a necesitar de ti, cliente, ¿no? El uso correcto ya bien del uso del CFDI, ya no es por definir o cosas así muy ambiguas, ya tiene que estar muy bien especificado. El código postal, por ejemplo, ahorita que estamos en la implementación de la carta aporte, el principal problema que tuvimos fue el código postal, ya sea del operador o del cliente, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar en una base de datos nueva donde vinculemos el dato de mi cliente, su código postal correcto, su cédula, para que así nosotros empecemos ya a prepararnos para el CFDI 4.0, que es lo que nos preguntan. ¿Desde cuándo yo puedo solicitar cambiarme al 4.0? ASPE nos dice que aproximadamente en la tercera semana de marzo ya vamos a tener el CFDI 4.0. Primero tienen que verificar que está de la versión vigente. Permítanme regresar la lámina a las versiones vigentes. ¿Sí? Estas son las versiones vigentes en las que deben de estar. SAE 8, Facture 6, Caja 5, NOI 10.0. En las versiones de nube, va a ser un reinstalable que directo ASPE va a depositar en la nube, no se preocupen. Ahora sí que solito ahí va a estar el reinstalable adecuado para que trabajen en la versión 4.0. Y otros sistemas que si bien no emiten el CFDI 4.0, pero están muy vinculados directamente a él, son nuestro COI. ¿Por qué? Porque el COI con la contabilidad electrónica tiene que poder leer el CFDI 4.0, las pólizas dinámicas tienen que poder leer el CFDI 4.0, por lo tanto, si ustedes tienen COI 8, es importante que también se vayan preparando para actualizar su sistema a la versión 9.0. También el bancos, sabemos que bancos no como tal no timbra el complemento, pero es el que se conecta a SAE para timbrar el complemento de pago. Por ello, es importante que tengan la versión 6.0 de bancos y el sistema de producción, por la misma interacción y cambio en las tablas que va a haber en SAE, PRO también tiene que actualizarse. Entonces, los invito a que sigan participando en nuestras conferencias. Les vamos a estar informando a través de este medio próximas conferencias que vayamos a tener. Esta capacitación también la pueden ver en nuestro canal de YouTube, Grupo Infodata, muy fácil. Y los que gusten el material, les puse en el chat la liga al que lo pueden solicitar y también a esa liga les mandamos la liga de nuestro canal. Creo que tengo por aquí otra pregunta. Si alguien necesita preguntar algo adicional, con mucho gusto. Aquí hay una consulta. ¿Tienen SAE con R12? Sí, es muy importante cambiarse al R13. El reinstalable número 13 tiene, sí tiene algunas correcciones de algunas cosas que reportaron los usuarios. Yo considero que sí es importante que se cambien al R13, a la brevedad. Les puede ayudar. Miren, nosotros pedimos soporte técnico de primera mano a ASPE de México. Sin embargo, lo primero que ASPE nos pide es que el usuario sea el reinstalable más reciente. Y a partir de ahí mandamos casos. Entonces, si tienen algún problema, hay que subirlo al reinstalable 13 del sistema y a partir de ahí empezamos a ver qué problemas se les están presentando para documentarlos y entonces ya pasar a ASPE de México una solicitud de análisis. En caso, bueno, pasa de primera mano con nosotros, revisamos qué es lo que pudiera estar pasando y después ya pasa, en caso de que nosotros no logremos detectar lo que está pasando, puede ser un caso por resolver de ASPE. Entonces, sí, sugiero mucho que lo subamos al reinstalable número 13, que es el que está vigente. Y además funciona bien. Eso es algo que también les recomendamos mucho.
que estén al pendientes de qué reinstalable funciona, porque de repente sí ha pasado, hay algunos reinstalables que tenemos que revisar primero antes de implementarlos por cualquier situación que se pueda presentar, algún detalle, algo que pudiera afectar al usuario, y ya que nosotros vemos que el reinstalable funciona, adelante, luz verde. Así que yo daría luz verde para este reinstalable. No sé si alguien tenga una pregunta, les reitero, tenemos las licencias de Windows a un precio muy, pero muy por debajo del mercado y son originales, las pueden ustedes validar. De hecho, no activarían si no fueran originales, se activan y las pueden validar. Tenemos también la facilidad de ayudarles a cambiar su versión. Pueden tener opción a renta o actualizar paquetes. Y bueno, la recomendación será empezar a hacerlo con orden, con tiempo, tanto el tema organizacional, cultural, porque es un tema cultural el que se tiene que implementar, desde los vendedores, los recepcionistas, los facturistas, vendedores ya sea de ruta, de reparto, de mostrador, todos los niveles de organización tienen que estar enterados de estos cambios, ¿no? Creo que tengo por aquí unas preguntas. Muchas gracias. Dice, nosotros nos quedamos en el R10 y funciona bien. Solo no podemos cancelar facturas. Claro, porque el R10 todavía no traía esa funcionalidad. Lo están haciendo directo en la página del SAT. Pueden seguir así o es recomendable el R13. Pues bueno, es que pueden seguir en el R10, pero es un doble trabajo ahí, ¿no? De que tienen que cancelar en el SAT y luego hacer una cancelación administrativa en SAT. El R13 funciona bien. Yo recomendaría subirlo al R13 y si ustedes son clientes de nosotros, con mucho gusto con su póliza les hacemos la actualización. Lo recomiendo. Por nada, para servirles. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Les recuerdo que pueden pedir el material en la liga que les puse aquí. Muchas gracias. Estamos para servirles y pues no dejen de asistir a nuestras presentaciones. Les vamos a estar informando justamente cuando tengamos el CFDI 4.0. Vamos a estarles haciendo otras recomendaciones a lo largo del camino. Y pues de mi parte sería todo. Gracias por acompañarnos. Gracias también al contador Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues les deseo que tengan un excelente día. Me dio mucho gusto saludarles, aunque sea vía remota, esperando que todos se encuentren bien de salud primero que nada y que así se conserven. Y los que no, que salgan rápido de cualquier situación difícil que pudieran estar pasando. Pues muchas gracias a todos, gracias por su presencia y nos vemos en la próxima. Igualmente, gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Excelente día.